Muy buenas noches, estimados compañeros, William Muñoz, doctora Betty, Luchito Delgado y quien les habla, pues Mauricio Barros. Lo que pretendemos ciertamente es hacer un podcast sobre un tema planteado como la actividad en la cual se nos solicita hacer el análisis del artículo intitulado Tecnología en la educación inteligente, cómo podría transformar la enseñanza y el aprendizaje. Dentro de este artículo, que por supuesto está vinculado al autor Vincent Lansgrit en la versión del año 2002, en este tema nos trata principalmente la importancia que tiene la digitalización en la educación, hablando de que la digitalización hoy en día es una tendencia social para que la educación aplique herramientas como inteligencia artificial, permita el análisis de datos y a su vez hace una evaluación sobre el análisis del aprendizaje, cómo se puede transformar o cómo lo vemos cada uno de nosotros profesionales en el área educativa, en cada una de nuestras especialidades. Entonces, si también hay un cuestionamiento en el artículo es referente a cómo influiría en las prácticas educativas del docente, no solo en las prácticas de aprendizaje de los alumnos. Dentro de este término, entonces, nos permite el artículo averiguar ciertas oportunidades que ofrece la inteligencia artificial aplicada a la educación en ciertos ejemplos, en ciertas instituciones, en su mayoría, instituciones de el Reino Unido, de Inglaterra. Entonces, para ello, hemos planteado algunas preguntas con diálogo abierto que los vamos a utilizar. Compañeros, me tomaré la palabra como moderador para hacerles a ustedes una primera pregunta. Y creo que es la más sencilla y me gustaría que ustedes la comenten con toda apertura y transparencia profesional académica. Lo primero sería, ¿qué es la digitalización para ustedes? ¿Y cómo puede, la segunda pregunta, ayudar a que esa digitalización mejore en la educación? Tal vez si ustedes me colaboran, compañeros. ¿Cuál de nosotros comienza, Mauricio? ¿Cuál de nosotros podría comenzar? ¿Comenzamos con Betty o comienzo yo o comienza William? Como gusten, así es. Creo que es abierto, ¿no? Ya, bueno, voy a comenzar yo. En el caso de la primera pregunta que usted puso, Mauricio, que es la digitalización. Como experto informático, eh, en este aspecto, la digitalización viene siendo presentar en digital documentos y procesos que antes eran físicos o de gran demora, se puede decir, de gran demanda. Un caso, por ejemplo, antes nosotros teníamos que crear o ir a una institución para que nos den un certificado bancario, etcétera. Ahora lo hacemos en línea y nos hacen el cobro automático y se sale al poco rato, ¿no? Eh, con esto, claro, genera cambios y procesos que antes eran demorados, los hacen instantáneos, por decirlo así. Asimismo, con otros procesos del Estado, cuando usted sacaba el de impedimento laboral, etcétera, ¿no? Antecedentes penales y demás, ¿no? Este proceso, obviamente, inmiscuye eh, cambios en la sociedad, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de hacerlo de alguna manera significa que todas las personas tienen que saber utilizar la herramienta de cómo consultar y cómo realizar ese proceso en manera física, ¿no? Y que no, que había que ir a tal lado, etcétera, y caminar, etcétera, y eso nos ayuda a ganar tiempo, ¿no? Segundo, por el lado del usuario puede ser ese, pero por el lado de quien provee el servicio, significa gastar o no, no llamemos gastar, invertir en hardware y software adecuados para hacer ese proceso, ¿no? Y ese proceso significa eh, que esa inversión, ¿a qué tiempo la voy a utilizar? Posiblemente tendré que también a un personal, contratar a un personal adecuado para que ese servicio se mantenga. Y por otro lado, como hay eh, una enseñanza de vida,
que por lo general nosotros tenemos que especializarnos siempre. Es como, han visto la imagen donde antes, creo que William puso un ejemplo hace, en módulos pasados, donde ponía a un reportero anteriormente en un helicóptero con una cámara para hacer filmaciones en el aire y ahorita lo hacemos por dron, ¿no? Entonces, esa especialización, ese es cambio continuo. Y con respecto a la educación, eh, ardua y bastante compleja la situación, y eso se aterriza en las diferentes áreas de conocimiento. Matemáticas, tenemos en el mismo texto y que ahí habla de Wolfram. Quien ha utilizado Wolfram sabe que es un software matemático. El software matemático que utilizamos muchas veces en lenguaje natural, como podemos poner cuánto es la operación tal, la cogemos y nos resuelve la operación paso por paso, cómo hacerlo, ¿sí? Y eso que nos ayuda en ese sentido. Pero ahora, esa digitalización significa también que, como ya lo dije antes, tenemos que especializarnos como docentes, tenemos que aprender esas herramientas. Eso lo puedo decir yo desde mi punto de vista como profesional y como informático, que no es que como dicen a veces, es informático, todo lo sabe, no, nos toca más duro porque nosotros tenemos que aprender rápidamente para enseñarle a los demás, ¿no? Ese es mi aporte. No sé si De alguien... cajón. Muchísimas gracias, Luchito. De cajón sería también un esfuerzo mutuo como docentes en el campo educativo, ¿no es cierto? Ahora, yo le agradezco, Lucho. No sé, doctora Betty o William, ¿cómo ustedes creen que esto de la digitalización, que de por sí, como ya nos dijo Lucho, se centra en el análisis de datos, en la recopilación de datos, de digitalizarlos para un uso en beneficio de algo o para algo? El punto sería cómo pueden o cómo creen ustedes que puede esta digitalización, esta tendencia de la digitalización ayudar en la educación? Y esta es una pregunta puntual, ustedes como docentes. Por favor, Betty y William. Voy. ¿Cómo están? A ver, para Bueno, mí la digitalización es un invento súper maravilloso que lo hicieron personas innovadoras, dando la necesidad de la población, pues como bien dijo mi compañero, antes se hacía todo a través de papeles, que se perdía mucha información valiosa, quedaba para la historia. Sin embargo, ahora con la digitalización, pues todo queda archivado, queda en la nube y eso nosotros a cualquier momento lo podemos descargar, lo podemos sintetizar y asumir a nuestro favor. Realizando estadísticas, podemos recopilar toda la información y saber las necesidades de nuestra comunidad. Inclusive en el área de la salud, pienso que es una herramienta súper importante y favorable para toda la comunidad, siempre y cuando nosotros la sepamos llevar bien, porque también hay información, como bien dicen, llevan para marketing, para negocios, el decir que nosotros ya observamos el celular con varios temas repetitivos, resulta que siempre nos va a salir eso y es por la misma base de datos que tienen por la digitalización. Entonces, ese es mi aporte y pienso que es productivo. perfecto. Muchísimas gracias, Betsyta. William, tal vez algún aporte al respecto. Por supuesto, esto tiene una trascendencia histórica. Se basa lógicamente en la lógica simbólica aristotélica. Casualmente tengo en mis manos porque he trabajado en lógica matemática, ¿no? Y luego la tomó, por ejemplo, Leibniz en el siglo XVII, que planteó, Leibniz realmente es el creador de esta lógica simbólica, que es el traspaso del mundo material analógico a un proceso inmaterial, material al mismo tiempo. Porque la digitalización lo que hace eso, ya puso el ejemplo el compañero Delgado, ¿no? Coger, por ejemplo, en este instante bajar documentaciones de tener de no tener impedimento legal, el récord policial, ya existen hasta las licencias digitales, ¿no? Entonces mira cómo el mundo se ha transformado desde el Claro. siglo XVII, que Leibniz lo planteó y que no lo llevó a concebir porque nos estamos moviendo en este instante sobre el álgebra booleana que trabaja con ceros y números, que es lo que hizo, los ceros y los números, lo que hizo fue digitalizar todo lo que tenemos aquí. Tengo tantas cosas a mi alrededor para materializarlas y transformarlas e introducirlas, por ejemplo, en la parte digital.
¿Y qué es la digitalización, ¿no? Que ya hemos hablado aquí, es el proceso de convertir, es todo esto, todos los procesos analógicos y tangibles en digitales, ¿no? Como ya lo dijeron, el escaneo de documentos, la transformación de inmensa cantidad de información a archivos netamente compactos, ¿no? Basado en el desarrollo, como lo decía Betty hace un rato, en el desarrollo y la aplicación de procesos matemáticos, porque lamentablemente la matemática es como ciencia formal, es la base de todo este proceso que nosotros tenemos en la digitalización. Lamentablemente, antes de que iniciemos esta grabación, ya veníamos cruzando ideas y a mí se me cruza siempre porque soy maestro de profesión, soy normalista, la parte social. Este proceso de acceso a las inteligencias artificiales, a los procesos de digitalizaciones, lamentablemente el mundo se está abocando a un proceso de élite. Tuvimos el ejemplo, y aquí lo estudiamos en los módulos anteriores, de que cómo Uruguay masificó la virtualidad y fue el primer país latinoamericano que respondió al encierro que tuvimos en la pandemia. Pero lo que inmediatamente debieron haber hecho los gobiernos es haber puesto a cero costo el Internet y haber hecho que las antenas repetidoras lleguen a los sectores populares. Lamentablemente, si ya las clases virtuales han hecho que se creen abismos, porque ahorita ya no hablamos de diferencias educativas, en este momento hablamos de profundos abismos de conocimientos con estudiantes que lamentablemente desde el 2019, perdón, 2020, 2021 y 2023 tienen ya demasiado retraso escolar y que nosotros, los actuales docentes que estamos trabajando en todos los niveles, básico, bachillerato o universitario, tenemos que utilizar múltiples herramientas, aparte de estrategias didácticas, para tratar de superar esos niveles que nos encontramos con determinados estudiantes. Entonces, allí entra, ¿no? la contraparte, ¿no? Así como cuestiono y critico que de parte de los estados a nivel mundial, bueno, no en todos, no ha habido una respuesta que ayude a llegar a la completa digitalización del sector de los educandos. También a nosotros los docentes nos aboca a que utilicemos esas herramientas para tratar de superar a esas aulas que tenemos y tratar de nivelarlas utilizando, como lo estamos utilizando, la inteligencia artificial, las estrategias metodológicas didácticas y el sinnúmero de herramientas tecnológicas de los cuales nosotros ya estamos contando con ese acceso para nuestro trabajo áulico y académico. Ese es mi aporte. Haciendo uso, William, ¿no es cierto? Perfecto, yo creo que muy amplia para un experto, yo diría en el área de, como bien lo ha dicho William, una aplicación a diario en el ejercicio profesional y de cajón, yo ya pudiera ir haciendo como moderador una pequeña conclusión, decir que hasta aquí ya se vislumbra que el uso de la informática, el uso de las TICs, el uso de herramientas importantísimas de último momento como la inteligencia artificial, nos están dejando obviamente un camino que se proyecta en educación que probablemente tenga muchos aspectos favorables. Desde ya, sin irme del tema, la digitalización, como bien la mencionó William, no ha sido entonces otra cosa que transformar del sistema analógico al sistema digital, en el cual yo pudiera plantear, como ustedes conocen en el área de ingeniería automotriz, un cambio radical. ¿Por qué razón? Porque los vehículos hasta hace 20 años, 30 años atrás, funcionaban estrictamente con parámetros e información en base a señales analógicas. Y de 20 años, 30 años para acá, tenemos vehículos que funcionan estrictamente con señales digitales. He ahí la presencia de un procesador, un computador, sensores y actuadores, que por supuesto el resumen de esa aplicación es vehículos más eficientes en todo sentido. Perfecto, yo les agradezco esa intervención. Voy a una segunda pregunta. Analicemos recabando sobre lo mismo, teniendo en cuenta que entonces la digitalización sí es influyente, que se iba a proyectar cambios en las tecnologías, en el uso de las tecnologías y sobre todo en la educación con uso de estas tecnologías. Entonces, la pregunta que viene aquí es, ¿en qué edad influye? Y les pregunto puntualmente, ¿cómo cree usted que se puede evidenciar en su campo de trabajo cómo influencia positivo o negativamente el uso de la digitalización en la formación, en la educación, dependiendo la edad de los educandos? Es decir, usted que labora en diferente nivel académico,
¿Cómo le ve si la influencia es positiva o negativa, tanto en el educando, tanto en el docente, como en las instituciones que promulgan este tipo de innovación? Compañeros, les doy el paso si les parece en el mismo orden. Lucho, Betty, William, por favor. Gracias, Mauricio. Bueno, comienzo a decir que en este caso, la digitalización, como toda herramienta, no significa una herramienta mala o maligna, sino más bien cómo se da mal o bien utiliza. Y no solamente hablemos de la digitalización, sino de toda tecnología, ¿no? Porque en cierta forma, ahorita estamos plagados de tecnología, de poder decir ahorita, de esta quiero y de esta no quiero. De esta le quiero influir a los estudiantes y de esta no quisiera que actualmente la sepan hacer, sino a un futuro. Y esto ya viene siendo bastante interesante de poder establecer un punto de partida, como usted lo dijo. ¿Desde qué edad? ¿Qué tecnología, yo más bien diría, le enseñaría a un chico de escuela? ¿Qué tecnología empezaría a enseñarle después y que avance aún en el colegio? Y a veces aquí yo entro eh, en algo que ya lo dije antes, debemos especializarnos. ¿Qué pasa si a veces ha pasado, yo siendo informático, veo que mi hija tiene 21 años, y en este caso hay tecnología que yo me quedé, ¿dónde aprendiste esto? Mira, de acá, tac, 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 que yo me quedo. Mira, y eso no lo sabía, siendo informático. Y me he dado cuenta de algunos docentes. Quizás esto suceda, no quiero tratar mal a nadie, pero quizás sucede con las personas que tienen una edad un poquito más avanzada que uno, ¿no? Que tienen 60 años y siguen siendo docentes y son muchos, muy reacios a la tecnología. Y me ha tocado el compañero que no sé hacer tal cosa. Y ya he escuchado comentarios de los mismos estudiantes que doy en una educación de educación superior donde hasta como que siento en son de burla a algunos estudiantes, como que le sacan la vuelta y sacan algunas cositas. Entonces, a relucir que ellos saben más de tecnología en ciertos aspectos. En un momento, a mí me sacaron mi lado oscuro, y lo digo como algún tipo de anécdota, y les hice una clase de que tenía que ser fuera de foco. Les enseñé los riesgos y todo lo que ellos sabían, que ellos se lo sabían todo. En un momento dado, le bloqueé el celular a un estudiante sin que él supiera cómo hacerlo, para que viera de que no todo lo sabe, ¿no? Eso es para que él viera también mi sentido de que yo también sé de tecnología y yo soy especialista en seguridad informática, para que también él tuviera un poquito digamos, de control en lo que sabe. No, en este sentido, se me entra Ujú. un poco dificultoso saber qué puedo enseñar a un estudiante de escuela. Yo creo que lo primordial todavía es que nosotros no podemos sacar la base de que antes en la educación teníamos, solo que tenemos que saber que ese proceso se digitaliza. ¿De qué estoy hablando? De que obviamente hay que enseñarle a leer, escribir, a que sepa hacer las sumas y todo, y que se apoye también en las tecnologías a la vez. ¿Qué podremos hacer? Eh, Hay software que te ayudan a que estos niños sepan escribir correctamente y que les digan dónde están fallando. Hay software que te hacen eso para que sepan escribir con ortografía correcta. Que a los niños no les parece a veces que prefieren ciertos programas no educativos. Eso también es que tenemos que luchar, ¿sí? Eso también vamos a tener que luchar perennemente, de que quieren hacer las cosas más fáciles. Es verdad, no tapemos el sol con un dedo. En el aspecto universitario, saben cómo utilizar la IA, que lo dijo William, en cierta forma, ¿no? Saben utilizar cierta IA que les hace un trabajo más fácil
pero no lo saben defender. El trabajo escrito lo saben hacer bien, pero al momento de defenderlo eh, en una exposición no lo saben hacer. Entonces ahí tiene que entrar un poco el docente a decir, bueno, defiéndalo de esta manera, etcétera, etcétera, para ayudarlo y no recriminarlo por ese uso de tecnología, que también a la final puede ayudarle en un futuro. Claro. ¿Alguien más? Luchito, en síntesis, hasta ahí, ¿qué edad representa más ventaja y desventaja? ¿Niños, jóvenes o adultos de educación superior? En concreto, para Eh, usted. Para mí el adolescente. El adolescente tiene más problemas porque viene Ok. en una edad, lo digo por experiencia, cuando mi hija fue adolescente venía en una edad, como uno dice, de terquedad, de que yo quiero hacer las cosas. Y yo siempre digo, bueno, hay mano firme entre, yo siempre respeto la educación que me dio mi padre, un poco estricta, de mi madre también, y creo que cada uno tenemos eso de ahí. No hay que ser muy permisivos en la tecnología, porque solamente ahorita callan al niño para que le den el celular, y no le veo cuestiones así muy buenas, ¿no? Pero sí, la edad más difícil para mí es la adolescencia. Muy amable. Gracias, Luchito. Doctora Betty. Pues súper interesante lo que comenta Luis. La verdad me dejó pensando y pensando. Yo hasta en la actualidad he visto mucho beneficio de la parte de la digitalización, como es la facilidad que a uno le da, ¿no? Inclusive el tener esta herramienta, este medio de herramienta para nosotros poder conversar, compartir información, es un medio digital. Y también los documentos que nosotros enviamos, las tareas, el mismo sistema. Pero bien es cierto, también tenemos que pensar que tenemos todo a la mano, que no sabemos algo, inmediatamente lo buscamos, inmediatamente lo texteamos y está ahí la información. Pero bien es cierto, ¿y a qué momento nos enseñan a razonar? ¿A qué momento nos enseñan a nosotros poder hacer un análisis, un diálogo con, como estamos haciéndolo ahora? Y como bien es cierto, ahora la educación, los milenios, me parece que es la nueva generación que viene, que es después de nosotros. Entonces, sin embargo, ellos todo lo hacen digital, todo, absolutamente todo. Inclusive los pequeños que ya vienen, como bien dice, la formación de los padres iguales de otra manera. Todo es digital, con un celular, ya desde pequeño ya ingresan, pueden aprender inglés, alemán, y ni siquiera es que uno aprende, simplemente ya uno pone la voz y ya le traduce. Ujú. En parte pienso que sí sería bueno innovar maestros que podamos controlar y canalizar acorde a la necesidad bien de todo, ¿no? Porque como bien dice, la educación de antes era demasiado estricto y muy contemporánea, muy histórica, tal vez. Ahora la educación está muy permisible. Sin embargo, a veces hay docentes que ingresan por poco el celular ahí y hacer los exámenes. Pero ¿y a qué momento nosotros podemos implementar ese estudio que antiguamente lo realizamos? Entonces yo pienso que es como todo, ¿no? Que todo en exceso es malo. Igual si nosotros hacemos permisible a las cosas, pues obviamente no está bien. Yo pienso que tiene que tener todo límite, así como un adolescente cuando se revela, entonces decirle un alto y por aquí tienes que ir. Más que Sí. todo, nosotros estamos formándonos para guías, entonces creo que así debe empezar. Seguidores, podríamos decir, a la nueva generación y poder adaptarles a un mundo tecnológico digital, pero de buena manera. Eso, con las Con herramientas. las herramientas favorables. Muchas gracias, Betsita. William. Hola, bueno, yo voy a utilizar la experiencia que tengo en todos esos niveles y voy a empezar con la... A ver, voy a empezar por el final. El compañero Mauricio pregunta cuál es la edad ideal para hacer esta transición y que no tengamos esos inconvenientes, ¿no? Para que no nos llamen analfabetos digitales, que es la nueva tecnología, la nueva denominación del analfabetismo. Eh, Aquí estamos un ejemplo. Miremonos la edad que nosotros tenemos, y no les estoy diciendo viejos, ¿no? Miren la trayectoria que nosotros tenemos. Gracias.
Por mucho Gracias, Will. Luis Delgado coja y diga de que él es un experto en tecnología, él sabe que existen retos que él también debió haber asumido y seguirá asumiendo. Hace un rato decía, ponía el esquema de que no se va a demorar hasta 3 horas en editar este video. Eso quiere decir que va a poner toda la experiencia y de todas maneras le va a costar un tiempo determinado trabajarlo. Ah, entonces si ponemos a un chico de 18 y 20 años que te hace un TikTok en 2 minutos, ¿a dónde quiero llegar? El año pasado, hace un semestre atrás trabajé lo que acá se conoce como el MAT, que es la unificación. Son los estudiantes que no han terminado una carrera y les tuve que dar estadística y me enviaron a 80 estudiantes de todo el país, de todas las regiones del país, de la zona urbana y de la zona rural. Tuve gente de la sierra, del campo, de aquí de la costa del campo, que eran completos analfabetos digitales, que no podían ingresar al Zoom, que no podían bajar la asignación o la tarea, que no podían subir la tarea. Yo trabajo con cuaderno y lápiz. Y después que termino de trabajar mi tarea, le pido que tomen la imagen y me suba la asignación. Y esa es su calificación, ¿no? Eso no sabían hacer. ¿Qué yo hice? En mis clases, que tenía que dar estadística, les compartí, les mostré, les enseñé la ruta. Cuando terminamos el semestre, estas personas que eran completos analfabetos digitales terminaron manejando la plataforma Zoom, la plataforma Cedia, el Zoom para ingresar a la universidad. ¿Qué te estoy diciendo? Que cualquier edad es capaz y cualquier nivel es capaz, teniendo las herramientas digitales y teniendo una guía adecuada, de acceder a este novísimo e innovador mundo que está ya. Nosotros somos una pequeñísima transición porque a pesar que está ya, continúa cambiando, continúa mejorando, continúa desarrollando y a pesar que nosotros venimos adaptándonos a todos estos cambios, mañana nos despertaremos con que ha aparecido algo más como este postcard al cual debemos aprender y sumarnos para seguir creciendo en ese sentido. Por eso una vez la pregunta que usted va a hacerme, ingeniero Mauricio, es ¿y cuál sería la mejor edad? La mejor edad es todo, lo que no se necesita son esas dos condiciones, ¿no? 3, si es la actitud, pero la actitud de querer aprender siempre va a estar ahí. Dos son las condiciones básicas, que tengamos acceso a esas herramientas. Si no tenemos acceso, seguiré siendo un alfabeto digital eternamente. Y que tengamos la oportunidad de contar con esa facilitación, que tengas una guía, como decía el compañero Luis, que tengas la oportunidad de tener las herramientas y que puedas practicar y que puedas realizarte y adaptarte al mundo en el cual estamos viviendo. Esa es mi reflexión en base a esta parte de Muchas compañero. gracias, estimado William. Y complementando lo que dijo Betty, ¿no? En el sentido de que en determinada edad existe el criterio de esa guía que es el docente, como para ir limitando aquellas herramientas que en determinada edad pueden resultar más bien una desventaja. También lo dijo Lucho, que la edad crítica es la adolescencia. Entonces, habría que el docente prepararse y tener en cuenta que la digitalización totalmente abierta puede resultar contraproducente, pero que sí, bajo la guía, la tutela del docente, bien administrada esa plataforma, esas herramientas, se pueden restringir aquellas que en el análisis, diríamos, docente académico y formativo, pudieran resultar contraproducentes. Entonces, yo creo que esa sería una conclusión a este pequeño diálogo en esta pregunta. Para ir en la línea, concluyendo una tercera pregunta. Nosotros hemos hablado hasta aquí, compañeros, que el uso de computadoras, del análisis de datos, de esa información con análisis ético, con análisis profesional y con el resguardo, la hermeticidad, ese hermetismo que tiene que ser validero, que no afecte de una u otra manera a un determinado grupo de estudiantes cuyos datos, cuya información puede generar efectos colaterales. Si estamos hablando que día a día en la educación se van implementando nuevas tecnologías e inclusive las herramientas de inteligencia artificial, llamémoslo así, software que razona y que le elabora, le redacta un documento en un 2x3, la pregunta que se enfoca en esta situación en base a su experiencia, ¿generaría esta aplicación de estas nuevas tendencias informáticas, del uso de la informática, de los datos, de la digitalización,
pudiera generar resultados de aprendizaje que sean más equitativos, más eficientes, más productivos en la educación, viéndole desde el punto de vista social. Les repito, si ya estamos de acuerdo que este mundo de la informática está cada vez insertándose en el campo educativo y sabemos que hoy en día hay una infinidad de aparatos, como ustedes bien lo dijeron, que día a día están surgiendo, resultaría el análisis de parte de ustedes entender que esa influencia va a generar más equidad en la educación, va a ser más justa, va a llegar a todos ellos, va a ser más eficiente, tal vez va a ser más productiva hablando de los estándares académicos, vamos a mejorar. ¿Qué opinan, compañeros? Lucho, Betty, William, para ser un poquito cortos y concretos para ir avanzando en función del tiempo. Bueno, por este lado creo que es difícil responder eso porque equidad no creo que haya totalmente, ¿no? Porque siempre en lo que es tecnología, lo que es conocimiento, siempre hay su inequidad. Hay gente que sabe más de tecnología y otros que no saben tanto. Hay otros que se autoenseñan y les gusta y tienen esa actitud para aprender más tecnología o determinada tecnología. A veces para un bien común, para algo bueno, a veces la mal utiliza. Es en el caso de que yo enseño, el bien utilizar una tecnología como docente que soy, pero que me dice que, por ejemplo, no puedan utilizar una tecnología que no fue hecha para ese fin, para realizarla, y en realidad, a la final, termina haciendo un mal para la sociedad, socialmente hablando, ¿no? En este caso, yo voy a ser muy claro en este sentido. No podríamos decir que hay una equidad. Totalmente, siempre habrá una brecha. Lo que vamos a tratar es que esa brecha sea, a tratar de que todos sepan por lo menos lo más básico. A mí me ha tocado, y lo dijo Willy, cuando escogió ese grupo de estudiantes en estadísticas. A mí también me ha dado pesar de ver cuando doy una cierta tecnología, hay unos que son bien diestros para utilizar la tecnología, utilizar un programa, y otros que les cuesta demasiado. Entonces, yo tengo que hacer clases de apoyo adicionales para equipararlos, para que sepan por lo menos la base o los fundamentos básicos igual. Y mandarles a decir que también para qué les puede servir a un futuro, porque a veces el estudiante con esa actitud de que ¿para qué me sirve esto? Para nada en un futuro, ¿ya? Y eso hasta puede decirse, también depende de nosotros, enamorar al estudiante con cierto conocimiento más que nosotros ya sabemos como profesionales que puede servir más, ¿no? Eso sí le podría decirle, Mauricio, no sé si respondí la pregunta en este sentido, Claro y que. paso a la siguiente compañera. Por supuesto, claro que sí. Sintetizando, equidad no sería tan acertado en este caso como resultado. ¿Qué opina usted, Betsita y William? A ver, yo opino que en esta generación, hasta las generaciones que pues ya conocieron la parte mixta, podríamos decir, ¿no? La parte de digitalización y la otra manera de educación tradicional, que está muy difícil que haya una equidad, porque ya conocemos. De mi parte también, a veces, como bien es cierto, nos dice el compañero, a unos le cuestan menos, a otros más, y es muy difícil realizar tal vez un acoplamiento general, pero pienso que sí podríamos cambiar el sistema de educación siempre y cuando se podría reformar totalmente la malla curricular, la programación de la educación que existe actualmente, aún a algo más tecnológico, más digital, en el cual tal vez nuestros futuros, digo yo, estudiantes, podrían venir hablando en el mismo idioma, en el cual desde el prekinder, desde el jardín, sea ya con otro tipo de herramientas.
Entonces podría ser una nueva generación en el cual ya ellos vengan con otro tipo de pensar, otro tipo de herramientas. Y creo que ahí podríamos tal vez estar hablando de un mismo sistema de educación, porque Ujú. hasta a la actualidad pues no podríamos hablar de equidad, Ajá. ya que tenemos una formación mixta y eso también se lo debió a la necesidad por la pandemia, por todo lo que nos ha pasado. Y entonces hay veces que hay muchas personas que todavía no lo asimilan y sin embargo no es que la tecnología o la parte digital lo utilizan para educarse. Lo utilizan solamente ahora en la actualidad, es para bailar ante la red, estar simplemente en la chismosería. Y es y es triste, ¿no? Porque lastimosamente ahorita la mayoría de jóvenes lo vieron tan fácil la parte digital que en la parte digital no hay ni una restricción. Si tú quieres salir en un podcast ya por poco hablando de cosas malas, se lo hace y no hay nadie que lo restrinja. A diferencia cuando, como en la antigüedad, pues yo no podría aprender algo que yo no debo aprender, pero actualmente eso es descontrolado, que no hay un orden, un control. Entonces pienso que esperemos que en un futuro eso se pueda controlar. Ujú. Eso sería mi aporte. Perfecto, muchas gracias. William, yo complementaría, creo que hemos hablado sobre equidad, pero yo le centraría a William puntualmente sobre qué pasa en cambio con la eficiencia y la productividad en la educación cuando hablamos de este mayoritariamente uso de tecnologías, nuevas tendencias y la digitalización. Será, no, ya hemos hablado algo de equidad, pero ¿qué pasará con sus resultados de aprendizaje? ¿Serán mejores? ¿Será que se vuelve más eficiente la educación? ¿Será que se vuelve más productiva la educación? William, ¿qué opina usted? Sería el ideal, pero lamentablemente yo no quisiera hablar de equidad, sino de inequidad, y lo dije en mi primera intervención. No podemos hablar de equidad si no tenemos acceso a Internet, no podemos hablar de equidad si no tenemos los dispositivos tecnológicos, no podemos hablar de equidad si el docente o nuestros estudiantes no manejan esas herramientas tecnológicas. No podemos definitivamente hablar de equidad en ese sentido. Ahorita, en este momento, sí podemos decirlo, lo estaba diciendo la compañera Betty, que esta inequidad lo que está haciendo es clasificándonos a los ciudadanos, al estudiantado. El que tiene recursos tiene acceso al conocimiento. El que no tiene acceso a las herramientas digitales, a la inteligencia artificial y al conocimiento que viene en diversos idiomas. Dense cuenta que por ejemplo, los archivos que nos cargaron vinieron en otro idioma, ¿no? Y tuvimos que dar rápidamente la herramienta traductora o poner en práctica el inglés que dominamos, ¿no? Entonces, quienes no manejamos esa respuesta ante esa pequeña barrera que nos pusieron, que nos imprimieron en este módulo, muchos compañeros, muchas personas se quedarían bloqueadas, pero rápidamente el traductor, bajamos una herramienta y ya nos pusimos a operar lo que en el nos compartió. Por darte un ejemplo, tenemos las competencias nosotros para responder y nuestros estudiantes. Finalmente, ¿cuál es el tope? Y lo dijo la compañera Betty, utilizar para la diversión, para determinados estímulos que socialmente la juventud se ha compartido, ¿no? Que el TikTok, que el Instagram o ese tipo de falsa utilización adecuada de las redes sociales. Por ejemplo, yo estoy usando TikTok, pero ahí está la diferencia. Yo estoy revisando, por ejemplo, TikTok de filósofos mexicanos, argentinos, alemanes, norteamericanos, que bajan sus postcards muy interesantes, ¿no? Y estoy aprendiendo como si tú, y tengo esa hambre de escucharlos o de leerlos como cuando estaba en el colegio, ¿no? Y sigo reforzando y eso le comparto a mis estudiantes. Y dirán, William, se ha hecho tiktokero, todavía no grabo. Soy consumidor de TikTok, pero ya le digo de qué producto estoy consumiendo. Entonces, ahí vienen y hace referencia Betty, y yo lo decía en la primera parte, ¿no? Hace referencia a esa guía que se necesita en el hogar, en la institución educativa por parte del docente, ¿no? Y esa otra parte que yo la había dejado de un lado y considero una equivocación mía, pero que en las lecturas que hemos estado haciendo la ha refrendado en todita, ¿no? Que es la parte ética, ¿no?
la parte ética que debemos de tenerla en todo sentido, transversalmente, ¿no? No solamente para el cuidado de los datos que nos confían, ¿no? Sino también para la administración de esos datos o de esos recursos, perdón, o de esos conocimientos que son comparten o que se dan. Por ejemplo, ya lo acabo de decir, valga la redundancia, ¿no? Llega un conocimiento positivo, por ejemplo, en el TikTok de algún filósofo, yo inmediatamente le comparto a mis estudiantes. Ah, tengo una información que en este momento estoy de un importante departamento de mi facultad y bajo mi potestad, vicerrectorado me ha entregado mucha información bastante delicada que el otro día me enviaron un acuerdo de confidencialidad, le digo, pero ya en mí está saber que yo voy a ser un buen custodio de esos datos, yo no voy a andar, no caería, ¿no? Pero de todas maneras, Divulgando, claro. debe de reafirmarse la parte ética, porque ahora con el tema de la digitalización y el manejo de estas herramientas tenemos acceso a muchos recursos, a muchos elementos, a mucha información delicada en algunos casos. Ese sería mi aporte, maestro. Perfecto, estimado William, Luchito, Betty, yo les agradezco muchísimo. Pienso que en realidad hemos abarcado muy bien este artículo en todos los aspectos que nos planteó. En realidad son preguntas que veo que ustedes lo manejan muy a la salvedad con el hecho de su experiencia docente. Yo me atrevería, en función de todo aquello que hemos hablado, a restringirme a esta conclusión final. Yo diría, en resumen, que la implementación del análisis de datos, de la recopilación de datos, del custodio de datos y de por sí de herramientas en especial como la inteligencia artificial, que puestas al servicio y uso de la educación moderna, terminan siendo un arma de doble filo. Y lo vamos a decir en función del análisis muy respetuoso que ustedes lo han hecho y con mucha altura y ética profesional educativa. ¿Por qué decimos un arma de doble filo? Porque en primer lugar positivamente va a permitir una toma de decisiones favorables cada vez con ese análisis de datos para que nosotros como docentes, las instituciones, las instancias superiores de toda institución educativa, tome resoluciones, si lo hace efectivamente, para cada vez, cada año, cada ciclo, cada periodo académico, mejorar el nivel de educación, corregir los errores, todos tanto como educadores como educandos, por el hecho de que también este uso de herramienta y digitalización va a permitir identificar un sinnúmero de datos importantes, como por ejemplo, conocer cuáles son los peros por los cuales los estudiantes no aprenden. Y hemos analizado en este contexto cómo es el uso de herramientas digitales, los nuevos programas, el nuevo software, puede conllevar también a que desde el punto de vista del estudiante haga buen uso o mal uso. Debo relevar el hecho que como docentes debemos restringir este tipo de condiciones según la edad formativa, porque si ahora me toca hablar de los aspectos negativos, diríamos que esta libertad, esta facilidad de usar software, de descargar aplicaciones y de mal que bien usarlas paralelamente en el campo educativo un estudiante, pero también darle el mal uso de usar otras aplicaciones que en vez de educar, lo que van a hacer va a ser generar conflicto formativo en cada una de las personas y por ello ahí le vería otro de los peros, porque también hemos hablado aquí en conclusión que dependería mucho de la facilidad, el acceso y los recursos que se tenga tanto del docente, del estudiante como de la institución educativa para brindar que el uso de herramientas sea eficiente. Lo que termina en una última idea. Ciertamente, el uso de las nuevas tecnologías, de la digitalización, puede terminar siendo eficiente en el caso de aplicarlo a la educación. Yo diría que positivamente sí, si se lo usa correctamente para optimizar el aprendizaje. Y diríamos que no, por el hecho de que mal que bien es marcado en nuestro país y en ciertas zonas específicamente en donde las limitaciones de recursos, la situación social, la situación económica y el contexto cultural
conllevan a que se genere más bien un desfase y no haya equidad con el uso de las nuevas tecnologías. Por tanto, entonces, ¿qué es lo que nos queda en conclusión? Tener claro que es una herramienta positiva, que es favorable, que siempre debemos tender como docentes innovadores y actualizados a hacer este buen uso y que finalmente pues queda en cada uno de nosotros ir avanzando en la progresividad, cómo se vayan dando estos cambios, como decía la doctora Betty, esperar que esta generación de niños que ya crecieron con la digitalización nos llegue a algún momento dado a cierto nivel educativo en el cual todos seamos equitativos, todos manejemos las mismas herramientas, tengamos docentes mejor y más preparados en este uso de herramientas y que por supuesto tengamos el reto de que toda esa aplicación termine siendo favorable en obtener el producto de la educación, que es un estudiante de mejor calidad. Compañeros, esa es la conclusión que puedo hacer del análisis que hemos tenido y les dejo abierto para que si cada uno de ustedes tiene algún aporte cortito adicional. Muchísimas gracias por esta sesión. ¿Qué es lo que ustedes nos pueden aducir? De mi parte, yo les agradezco. Listo, maestro. Gracias, Mauricio. Bueno, adicionar algo entre todo lo que han dicho y reflexionar, pero también debemos de poner, como usted bien lo dijeron, controles. Para eso se crean las políticas, para todo, ¿no? Políticas de clase, políticas de Estado, de la universidad, de restricciones, de los institutos, de utilizar los medios, utilizar las herramientas. Así en los colegios, muchos tienen la restricción de utilizar el teléfono en clase, ¿no? En ciertas horas. Yo a veces también les digo, para dar ciertas pruebas, yo hago poner todos los teléfonos al frente. Tengo una cajita y los hago poner ahí o si no, encima del escritorio cuando me olvido de la cajita. Entonces, en ese sentido, es poner el control, poner esas políticas adecuadas y hacerles ver a los estudiantes como rol de docentes que tenemos siempre el pro y los contras de las tecnologías. Sí, es verdad, hay tecnologías que son mal utilizadas. Yo no digo que haya tecnologías que en cierta forma se hayan inventado para hacer un mal. Porque, por ejemplo, yo soy especialista en seguridad informática y hay herramientas que se han hecho para pentesting. El pentesting es para probar un software para ver el nivel de penetración que se tiene respecto a un sistema, ¿no? Pero sin embargo, eh, vemos que puede ser mal intencionada y mal tomada para descubrir claves de redes Wi-Fi, de meterse a máquinas de compañeros y todo, y eso también ya entra consigo en aspectos legales. Incluso si ustedes pueden ver en internet, hay un montón de videos tutoriales que utilizan las herramientas para fines educativos con un disclaimer que es solamente para uso educativo. ¿Para dónde se llega el uso de malas herramientas? Se puede decir cuando tenemos esa mala intención. Claro, no voy a decir que también hay programadores que utilizan y hacen un software malicioso, como son los virus, los cracks y demás, ¿no? Entonces, sí hay eso también, sí existe, pero las herramientas donde fueron creadas esos cracks y fueron para otra función, ¿no? Eh, de bajo nivel y alto nivel. Entonces, esas son cositas que debemos de saber. Llevar el control como docentes, llevar el control como instituciones, como Estado, sacar políticas y demás en el aspecto ético, como lo dijo William, eh, moral también en el uso de ciertas herramientas. Quizás no queda mucho en la parte moral de ciertas herramientas como TikTok, donde se ven que hacen videos muchas personas con otro fin y que no es tan bonito que digamos, ¿no? Pero bueno, a cada quien en su aspecto moral, cómo censuramos eso. Es difícil, ¿no? Ya, esa es mi conclusión, compañeros. Muy bien, muchas gracias, estimado Lucho. Gracias, compañeros. La verdad, muy Tal bonito vez, el aporte. doctora Así, William. creo No, que se paró un poco.
En lo que hemos comentado, creo que hemos trabajado suficiente. Está excelente el trabajo, compañeros. Sí, muchas gracias a ustedes, compañeros. Creo que todo salió muy bien. Muy amables, muchas gracias. Entonces yo creo que cortamos ahí. Esperemos ahora por la extensión factible cargar este link en el YouTube. Y yo en este instante en el WhatsApp les voy a enviar el documento listo para grandes que ponemos y el desarrollo de la actividad, que porque es el mismo documento, es el mismo trabajo, no hay ningún problema en esto que sean iguales. Y finalmente las conclusiones en las que se mandó con el cuestionario de preguntas. Si ustedes están de acuerdo, lo ven, lo analizan y por supuesto sería bueno que ustedes lo firmen ahí, yo pongo mi nombre, pero ustedes lo borran, ponen su nombre y mandamos ese documento porque eso es lo que nos pide la tarea, enviar el archivito con esta situación. ¿Les parece bien, compañeros? Perfecto. William, muchas gracias. Betty, muchas gracias. Luchito, muchas gracias y esperemos pues entonces el link enseguida en el mismo WhatsApp les manda el documento. ¿Está bien? Dale, Muy amables. Gracias. Gracias. se le pasó Gracias. el link, ¿ya? Chao. Estuvo muy bueno.